Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues aquí continuando con la historia de mi matrimonio, em, pues lo que me ha quedado en el video anterior es que eh, fui mamá de 4 hijos, pero me voy a regresar un poquito cuando tenía a mi tercera hija. Y es que cuando ella tenía como 1 año, nosotros la verdad nos la estábamos pasando económicamente muy mal. Había una situación, una crisis económica muy fuerte. Mi esposo realmente no quería que yo trabajara porque él estaba acostumbrado a, o bueno, esa es la educación que él recibió desde pequeño, en la que el hombre es proveedor de familia y la mujer se queda en casa a cuidar a los hijos. Yo estaba en la mayor disposición de ayudarlo y aunque él no estaba muy de acuerdo y no le agradaba mucho la idea, pues no le quedaba más que aceptar. Entonces yo trabajaba fines de semana por temporadas, ¿no? Pero realmente pues no era como la solución porque al final pues seguíamos teniendo dificultades económicas. Así que sucede que le ofrecen a mi esposo por parte de gobierno del estado. Recordemos que, bueno, les había comentado que él trabajaba para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya era policía. Así que le ofrecen ahí en la Secretaría que estudie en la universidad. Bueno, les ofrecen a todos los policías que los que quieran estudiar en la universidad los va a apoyar con el 50%. Eh, Eso significaba, bueno, pues que él tenía que pagar el otro 50% de las inscripciones y de todo, ¿no? Y mi esposo me plantea pues que está esa opción y que sería muy bueno porque él tendría la posibilidad de cambiar de trabajo cuando se gradúe. Em, lo cual a mí la verdad en un principio reconozco que no me cayó bien porque yo le decía, es que mira, estamos pasando por una crisis económica muy fuerte. ¿Y de dónde vamos a sacar para pagar la otra parte que te corresponde pagar de las inscripciones de cada semestre? No, de hecho eran cuatrimestres, porque era una universidad donde estudiaban por cuatrimestres. Y la verdad es que por ese tema no estaba yo muy contenta. Y en un principio le dije no, porque me vas a dejar sola, además de la cuestión económica, me vas a dejar sola. Yo ya no voy a poder trabajar ni siquiera en fines de semana para ayudarte en algo, porque va a estar muy complicado. ¿Quién se va a quedar con los niños? En fin, era mm, una situación bastante compleja, porque en ese tiempo la crisis era tan fuerte que ni siquiera teníamos como un dinerito guardado para cuando los niños se enfermaran o cuando se nos acababa el gas o algo. No podíamos echar mano de nada, o sea, literalmente vivíamos al día. Y eso generaba un estrés adicional pues a toda la situación que ya vivíamos él y yo como pareja, ¿no? Como matrimonio. Em, entonces, bueno, pues al final lo apoyo para que él estudie en la universidad. Yo estudié solamente hasta la secundaria. Él tenía ya la prepa, entonces le faltaba estudiar la universidad. Entra a esta universidad. eh, Evidentemente lo que ya se veía venir, pues es que era muy complicado pagar sus reinscripciones de cada cuatrimestre. Y entonces tenemos él y yo que plantearnos la posibilidad de poner un negocio para que generáramos un poquito más de ingreso y ver cómo nos apoyábamos, ¿no? Y decidimos poner un ciber. Mi esposo había entrado a estudiar a la universidad una carrera de informática y empezó a tener
conocimientos básicos, porque esto fue, o sea, él entró a la escuela, perdón, en enero y nosotros para agosto, eh, para septiembre, perdón, pusimos el ciber. Fue una decisión muy difícil porque pues mi esposo sabía muy poquito de poner en red computadoras, impresoras y todas esas cosas. Y yo pues tampoco. Entonces fue una decisión difícil, pero la crisis que estábamos pasando económicamente hablando era tan fuerte que nos orilló a hacerlo. Entonces nos arriesgamos, pusimos el ciber. El ciber lo atendía yo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos. Em, la dinámica que teníamos en ese tiempo era que mi esposo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, llegaba a comer así como 3:20, llegaba rayando a comer muy rápido, se cambiaba, se ponía su uniforme, se iba a trabajar porque él entraba a las 4 y él salía a las 9 de la noche. Entonces, bueno, ya iba llegando por ahí como de las 9:30 de la noche a relevarme al ciber, porque el ciber lo cerrábamos a las 10:30 más o menos en ese tiempo. Eh, entonces prácticamente me hacía yo cargo de los niños todo el día y aparte el ciber. Mis niños iban a la escuela en la tarde, justo cuando yo tenía que estar en el ciber, y me las arreglé un tiempo para llevarlos a la escuela, regresaba rápido, lo abría, y luego había que ir por ellos a recogerlos a las 6:30, y bueno, ahí uno de mis cuñados, que es mi vecino, me echaba la mano a quedarse un ratito en el ciber en lo que yo corría por los niños. Yo no manejaba en ese tiempo. El carro lo traía mi esposo y pues yo iba caminando a recoger a mis niños. Fue una época por demás difícil, cansada físicamente, cansada emocionalmente, porque además de toda la crisis que mi esposo y yo ya veníamos viviendo como matrimonio, se agregó una crisis adicional. Esta crisis constaba en que mi esposo, y así se lo dejé ver, se lo dije, se volvió un inquilino en la casa. Solo dormía en la casa, ya no teníamos comunicación, ya no me ayudaba con los niños, en la educación de los niños, eh, ya no había intimidad. Yo ya no tenía un esposo y mis hijos ya no tenían un papá. Y fue de verdad tremendamente difícil. Yo me sentía sola, yo me sentía abandonada. El ciber empezó a tener pues éxito, se puede decir. Eso significó que económicamente empezamos a respirar, o sea, a sentirnos como que ya estamos saliendo, ¿no? De esto. Empezamos a tener noches tranquilas económicamente hablando, pero emocionalmente no. Yo hablaba con él porque yo le decía, es que mira, tú llegas a las 9:30 a relevarme al ciber, yo me meto a darles de cenar a los niños, tú cierras el ciber por ahí de las 10:30, 11 de la noche y tú te quedas a hacer tus tareas hasta las 2, 3 de la mañana, porque no tenía otro tiempo en qué momento hacerlo. Y ya no había nada entre nosotros. Sucede que cuando te sientes tan herido, cuando no tienes amor propio, cuando te sientes abandonado, el maligno empieza a trabajar. O sea,
Él nos conoce muy bien. Nos conoce tan bien que sabe cuáles son nuestras debilidades y busca meterse por ahí. Sucede que yo estando en el ciber, pues toda la tarde, eh, empiezo a descubrir esto de las redes sociales. eh, Me acuerdo muy bien que empecé a descubrir esa parte de hablar con personas de otros países y para mí eso era como, wow, o sea, nunca me imaginé que se pudiera hacer esto. Y conocí a una persona, a un colombiano, que él era mucho mayor que yo. Yo en este momento tenía 27 años y este colombiano pues ya tenía 39 años. Em, y él empieza a, a notar esa vulnerabilidad mía. Yo lo creo así, porque pues yo estaba muy joven y él pues ya estaba maduro. De alguna manera ya había vivido muchas cosas. Y él me empieza a decir esto de, ¿por qué estás tan sola? Eh, y entonces empezamos a tener como una amistad. Hablamos todos los días y, y en esta amistad pues yo empecé a confiar de verdad en él, empecé a confiarle mis problemas y él me decía, tú eres muy bonita, eres muy joven, no deberías estar pasando por esto. Y, y de verdad hubo una amistad bonita, pero con un trasfondo por parte de él. Y sucedió que yo en mi momento pues, de abandono, que yo me sentía tan abandonada, me sentía incomprendida por mi esposo, ya desde que inició nuestro matrimonio prácticamente. Y el hecho de que él me empezara a decir cosas que mi esposo hacía años que no me decía, yo ya no me sentía bonita para este entonces. Yo ya no me sentía valorada. Yo me sentía una mujer pisoteada. Mi autoestima estaba completamente en el piso. O sea, si yo ya venía con una autoestima baja desde mi niñez, la poca autoestima que me quedaba, mi esposo la había pisoteado. Así que yo ya no me creía. Me costó mucho trabajo creer que yo era bonita. Me costó mucho trabajo creer que yo era capaz de hacer muchas cosas. Ni siquiera era capaz de darme cuenta que lo que yo estaba haciendo en el ciber, del trabajo que yo estaba realizando en el ciber, cuando yo no sabía nada de internet ni de computadoras, y sin embargo estaba sacando el trabajo adelante, me costaba mucho trabajo creerme que yo realmente sí era inteligente, sí era bonita, sí era valiosa. Me costó mucho trabajo, pero al final eh, sucedió. Pero esta persona empezó a hablarme ya de una manera distinta, tratando de conquistarme. Primero se ganó mi confianza, después trató de conquistarme. Y yo en esta soledad y con estos vacíos que yo traía terribles, pues caí. Empezamos a, pues de algún modo tener, pues una relación, se puede decir, eh, virtual. No era, ¿cómo decirlo? O sea, no era como que de verdad él y yo andábamos. No era así, tan así. Pero él sí tenía, o bueno, al menos eso me dijo, que tenía toda la intención de venir a México a conocerme. Y, y sí que me propuso que me fuera con él y que me llevara a mis hijos con él. Y eso para mí era como, ¿qué? O sea, es una locura. No creo poder hacer eso. Porque al final sí amo a mi esposo. O sea, no es que
con todo esto que ha pasado estos años, yo ya lo dejé de amar porque no es así. Ha sido muy difícil, pero sí lo quiero, o sea, sí quiero estar con él. Y bueno, entonces empezamos como a tener, o sea, pues este tipo de relación eh, de amigos muy cercanos, de hablar todos los días, de hablar por horas y de tenernos una confianza muy grande. O sea, yo de verdad con él era mi paño de lágrimas y él me consolaba y, y me trataba de conquistar, ¿no? Total que con esta amistad que yo tenía con esta persona o con esta relación muy cercana que tenía yo con esta persona, empiezo a como a ya no buscar a mi esposo, como que ya no verle la cara a mi esposo, es decir, yo ya no lo buscaba, yo ya no, para reclamarle o para decirle, oye, es que tenemos que trabajar en nuestra relación, tenemos que buscar la manera de hacer algo porque nuestro matrimonio no está funcionando y yo me siento abandonada. Yo ya no lo buscaba para buscar una solución con él. Me empezó a dar igual si funcionaba o no, porque de alguna manera yo lo que buscaba era ser escuchada y ya tenía una persona que me escuchaba. Y en esta situación, mi esposo se empieza a dar cuenta que yo estoy cambiando, que yo ya soy indiferente ante la situación por la que estamos viviendo. Y lo que hace es poner un programa en la computadora. Son programas espías que lo que hacen es grabar conversaciones y todo lo que sucede. Así que este programa espía pues empieza a grabar a partir de que se aprende la computadora y se da cuenta de esta situación, de esta amistad que yo tengo con esta persona, de nuestras conversaciones, de absolutamente todo, de los piropos que esta persona me hace, de, de lo que yo le platico de mi esposo y de ahora sí que de nuestras intimidades como matrimonio y como familia. Y mi esposo se enoja mucho, muchísimo se enoja al grado de que decide irse de la casa. Eh, Se va un día y yo esa misma tarde pues me voy a buscarlo, ¿no? Se va él a la casa de su mamá o de sus papás y yo decido buscarlo. Y yo le digo que ya no voy a hablar con esta persona, que yo lo amo, que de verdad yo quiero arreglar las cosas, que yo lo único que busco es tener un mejor matrimonio, que volvamos a reencontrarnos y todo esto. Pero fue muy difícil, muy, muy difícil que él aceptara darme una segunda oportunidad. De hecho, yo me acuerdo que antes de que pasara eso, yo le recé a la Virgen, recé el rosario esa noche, porque fue una noche cuando se dio cuenta. Y yo tenía muchos años que yo no rezaba el rosario. Cuando yo era niña, rezábamos el rosario, pues no todos los días, pero sí lo rezábamos en familia. Y yo desde que me casé había dejado de rezar el rosario. Y de hecho yo sentía que no tenía como una relación con la Santísima Virgen. eh, como que como que no la sentía como mi mamá, sino como que la sentía lejana. Y esa noche me puse a rezar el rosario con tanta devoción, con tanta devoción. Eh, no sé cuántos rosarios recé esa noche. Lloré, me la pasé en vela y le pedí tanto a ella que por favor intercediera por mí para que mi matrimonio no se desmoronara y que nos ayudara a caminar como Dios manda. Eh, y bueno, al final mi esposo logra perdonarme
entre comillas, porque mi esposo, siendo de un corazón tan duro, es de esas personas que dice, perdono, pero no olvido. Entonces, como que esta situación, como que le dimos un, una pastillita, así como de, vamos a calmarnos un poco, pero las cosas no se solucionaron. Y, y es a partir de aquí que empieza pues la situación a cambiar. Eh, Estuvimos un tiempo bien, tuve a mi cuarta hija y bueno, más en el siguiente video continuaré con esta historia.